Imagina por un momento que alguien intenta desestabilizarte con palabras duras, con una crítica que no mereces o con una provocación diseñada para sacarte de tu centro. En lugar de permitir que tus emociones tomen control, te mantienes tan sereno como un lago en plena madrugada, con una quietud que desconcierta a cualquiera, mientras quienes te rodean reaccionan de manera impulsiva y quedan atrapados por la tensión del instante. Tú despliegas una estrategia silenciosa y profundamente efectiva. Una respuesta mental tan calculada que no solo neutraliza la intención de quien te confronta, sino que te coloca en una posición de plena autoridad psicológica. ¿Te gustaría saber cómo es posible alcanzar ese nivel de dominio interno? ¿Cómo transformar cada intento de desestabilización en una oportunidad para mostrar autocontrol, seguridad y claridad mental? En esta guía voy a revelarte un principio utilizado por pensadores estratégicos a lo largo de la historia. Una herramienta que te permitirá saber qué hacer cuando alguien te dirija un comentario intenso, una crítica injustificada o un estímulo diseñado para hacerte reaccionar. No se trata únicamente de defenderte, sino de convertirte en la figura que conduce la interacción, fortaleciendo tu presencia y tu confianza en cada situación desafiante que aparezca en tu camino. Quiero que permanezcas atento, porque lo que estás a punto de aprender puede modificar de manera profunda la forma en que te relacionas con otras personas. Antes de seguir adelante, te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase «Mi serenidad es mi mayor fortaleza». Ese gesto funciona como un ancla mental. Te ayuda a recordarte a ti mismo que tu estabilidad emocional es una herramienta valiosa y que si la cultivas, podrás mantener el control incluso en interacciones tensas. Es una manera simbólica de comprometerte con tu crecimiento y con la firme decisión de no dejar que otros determinen tu estado interno. ¿Preparado? Entonces vamos a profundizar. Para poder aplicar la técnica central, primero necesitas comprender de dónde nace un comentario hiriente o una reacción agresiva. Muchas personas interpretan esas palabras como un reflejo directo de su valor personal, como si cada crítica definiera quiénes son. Esa es la trampa que atrapa a la mayoría. Creer que el comentario tiene un significado profundo sobre ellos, cuando en realidad casi nunca es así. Los estrategas de la antigüedad, desde pensadores tranquilos como ciertos filósofos hasta analistas políticos reconocidos por su precisión, coincidían en un mismo punto. Para afrontar un enfrentamiento verbal con inteligencia, primero hay que quitarle el componente personal. Quien no hace esto se convierte en un blanco fácil, porque toma una interpretación emocional como si fuese una verdad absoluta. Pero quienes observan atentamente saben algo esencial. La mayoría de los comentarios ofensivos no nacen de lo que tú eres, sino de lo que la otra persona lleva dentro. Atender a este principio cambia por completo tu perspectiva. Un comentario tenso suele ser un mensaje indirecto sobre la vida emocional de quien lo expresa. Es casi una confesión sin darse cuenta. Cada vez que alguien intenta incomodarte, te muestra un fragmento de su mundo interior, y ese fragmento casi siempre cae en una de estas categorías: inseguridad, comparación constante o necesidad de influir en el ambiente para sentirse estable. Quien actúa desde la inseguridad suele recurrir a señalar defectos ajenos para evitar mirar los propios. Cuando una persona insiste en buscar tus fallos o en exagerar tus tropiezos, normalmente está intentando calmar su propio malestar interno. Al señalar lo que cree que son tus debilidades, intenta desplazar la atención de aquello que no se atreve a enfrentar en sí misma. Lo que a primera vista parece un juicio hacia ti, en realidad es un intento de reforzar su propio equilibrio emocional. También existe la reacción que nace de la incomodidad ante el crecimiento ajeno. Cuando avanzas, cuando te esfuerzas o cuando muestras determinación, te conviertes sin querer en un recordatorio de todo lo que otros no se atrevieron a hacer. Tu progreso se convierte en una especie de espejo que ilumina su falta de acción. Para ellos, criticarte es una forma de disminuir esa sensación incómoda. No están evaluando tu valor, están intentando proteger su propia autoimagen. Por último, hay personas que interpretan las interacciones sociales como escenarios donde necesitan asegurarse de guiar el ambiente emocional. Para quienes buscan ese tipo de control, provocar a alguien es una táctica habitual. Si logran que pierdas la calma, creen que tienen ventaja, porque una respuesta emocional intensa es fácil de anticipar y, por lo tanto, fácil de manejar. Tu reacción se convierte en la evidencia de que pudieron influir en ti. Cuando comprendes esta dinámica, todo cambia. Lo que antes parecía un ataque directo se transforma en algo distinto. Información. No es una amenaza a tu identidad, sino un dato sobre el estado interno de la otra persona. Una señal de lo que le preocupa, de aquello que teme o de lo que intenta ocultar.
y al interpretarlo como información, te colocas en una posición muy diferente. Ya no eres el objetivo vulnerable, sino el observador atento que analiza lo que ocurre con calma. Esa transición es poderosa. Cuando decides no tomar la situación como algo personal, te liberas de la carga emocional que suele acompañar a estas interacciones. Pasas a ocupar el rol del analista, alguien que observa con claridad y que decide con intención. Desde esa mirada más serena, se hace posible dar el primer paso estratégico. Ya has identificado de dónde viene el comentario. Ya entendiste que no habla sobre ti, sino sobre la fragilidad momentánea de la otra persona. Ahora es cuando toca realizar el movimiento inicial. El siguiente movimiento, aunque suene contradictorio, consiste precisamente en no ejecutar ninguna acción visible. Es una respuesta silenciosa que opera como un espejo. La mayoría de las personas, cuando se sienten presionadas por palabras intensas, caen en uno de dos comportamientos que terminan afectándolas. O intentan justificarse de manera apresurada, repitiendo frases como «eso no es cierto» o «no soy así», proyectando inseguridad, o bien reaccionan con la misma intensidad, respondiendo con dureza y entrando en el juego emocional que la otra persona estaba buscando desde el principio. Ambos caminos conducen al mismo lugar: pérdida de control. Quien comprende la dinámica estratégica detrás de estas situaciones evita esos dos extremos. Sabe que lo que impulsa al agresor emocional es la reacción que espera obtener. Si cedes a esa expectativa, alimentas la tensión y haces que el conflicto crezca. Por eso, tu primer objetivo es cortar la fuente de energía que da vida al ataque. ¿Cómo lo haces? Con una técnica sencilla pero profundamente poderosa: un silencio consciente acompañado de una expresión neutra. Cuando alguien dirige hacia ti un comentario duro o una provocación diseñada para sacarte de tu centro, tu respuesta no consiste en palabras ni en gestos marcados. No modificas tu postura, no frunces el ceño, no muestras incomodidad. Mantienes un semblante sereno, casi indiferente, como si estuvieras observando una escena que te resulta más curiosa que amenazante. Tu expresión facial se convierte en una superficie lisa que no refleja ninguna emoción. Sostienes la mirada sin tensión, sin desafío abierto, simplemente presente. No interrumpes, no replicas. Permites que sus palabras se desvanezcan por sí solas, como si el aire se encargara de disolverlas. Esta ausencia total de reacción crea un escenario inesperado para quien te ataca. En lugar de encontrarse con un intercambio emocional, se topa con un espacio vacío que no sabe cómo interpretar. Esta falta de respuesta evidente produce un efecto psicológico profundo. Mientras tú sostienes tu serenidad, su comentario queda flotando en el ambiente sin recibir combustible. Lo que él esperaba que desencadenara tensión solo genera silencio. Y en ese silencio quien queda expuesto es él. Se hace evidente que su intensidad no tiene un propósito claro. Su gesto pierde fuerza, queda sin contraparte, como un golpe lanzado al aire. Imagina lo que experimenta internamente. Dedicó energía a formular sus palabras. Preparó mentalmente un momento de confrontación y sin embargo su impacto desaparece antes de tocarte. Lo que buscaba, provocar una reacción emocional, no ocurre. Entonces la incomodidad comienza a moverse hacia su lado. Él empieza a verse como el único alterado, el único que elevó el tono. Su discurso queda sin respaldo y su postura pierde equilibrio. Este tipo de calma no debe confundirse con pasividad. Es una forma de defensa extremadamente activa porque comunica un mensaje poderoso. Tu comentario carece de fuerza para afectarme. No lo dices con palabras, lo transmites con tu ausencia de reacción. Es una demostración de autocontrol que desbarata cualquier intento de influencia emocional. Dominar este primer paso te otorga el espacio mental necesario para pensar con claridad y planear la siguiente jugada con precisión. Una vez que has absorbido el impacto con tu serenidad, ya no estás siendo arrastrado por el juego emocional del otro. Has mostrado que no eres un blanco fácil. Y en ese momento exacto, mientras la otra persona todavía intenta entender por qué su estímulo no funcionó, es cuando se abre la puerta para actuar de manera más estratégica. No permites que recupere el control. Avanzas hacia el segundo movimiento: desviar. Esta fase no consiste en atacar ni en responder con la misma energía. Eso sería jugar en su terreno. En lugar de eso, utilizas una técnica más elegante y sutil. Redirigir la conversación con preguntas que parecen inofensivas, pero que desactivan por completo su marco mental. En vez de engancharte con el contenido del comentario, te enfocas en lo que hay detrás: su intención, su motivación, su estado interno. Veamos cómo funciona. Supón que alguien te lanza una crítica dura sobre tu trabajo.
Este informe está mal hecho. Parece que ni siquiera lo intentaste. La reacción habitual sería justificarte, explicar el esfuerzo que pusiste o entrar en un intercambio defensivo. Esa respuesta solo confirmaría su marco, pero tú ya no juegas ese juego. Después de tu pausa serena, lo observas y sin tensión haces una pregunta suave pero estratégica. Es una forma muy directa de expresarlo. ¿Qué te llevó a decirlo de esa manera? Cuando preguntas con serenidad, ¿qué resultado buscas al transmitirme este comentario de ese modo? Realizas un movimiento estratégico sorprendentemente potente. Lo que ocurre en ese instante es que el foco deja de estar en ti y se desplaza directamente hacia la otra persona. Ya no estás defendiéndote, ni estás cayendo en la trampa de justificar tus acciones. En cambio, invitas a tu interlocutor a observar su propia conducta. Lo llevas a enfrentarse con sus motivos, con el porqué de su intensidad. Y eso para muchos es profundamente incómodo, porque los obliga a explicar algo que tal vez no habían analizado ni ellos mismos. Con esta simple pregunta no estás discutiendo sobre el informe, el comentario, ni la frase agresiva. Estás exponiendo la forma y el propósito de su mensaje. En ese instante, el agresor queda en una posición en la que debe reflexionar sobre sus emociones y decisiones. Ese momento de reflexión forzada suele producir titubeos, cambios de tono o justificaciones vagas que evidencian que su ataque emocional no tenía bases sólidas. Ahora pasemos a otro tipo de escenario, una provocación abierta. Imagina que alguien te suelta una frase con una intención evidente de bajar tu ánimo. Tú siempre quieres saberlo todo, ¿cierto? La respuesta impulsiva sería negar, explicarte o incluso elevar el tono, pero al hacer eso entregarías el control. Por eso la estrategia es mantener la compostura y responder con una observación tranquila. Percibo mucha fuerza en tu comentario. ¿Te encuentras bien? Esta pregunta no refuta el insulto, lo eclipsa, lo desplaza hacia un plano completamente diferente, el estado emocional de la otra persona. Ese cambio de enfoque transforma a quien te provocó en un sujeto que necesita ser comprendido, no en un juez con autoridad. Y sin darse cuenta, lo colocas en el terreno de la introspección. En este punto, la persona que inició el ataque tiene dos caminos: admitir que su comentario fue producto de frustración o fingir calma. En ambos casos pierde el marco de superioridad que intentó construir. Tú sigues siendo la figura serena y firme que no reacciona desde la emoción. Esa diferencia crea un desequilibrio que juega a tu favor. Otro escenario común es la acusación general, esa que se lanza sin ejemplos, sin precisión, sin intención de construir nada. Cuando alguien dice, nunca escuchas a nadie, está usando una declaración amplia e imposible de verificar. Si respondes con algo como claro que escucho, te enredas en una defensa inútil. La alternativa estratégica es solicitar claridad con una calma casi académica. Para poder mejorar, ¿podrías mencionarme un momento específico en el que sentiste que no te presté atención? Con esta pregunta desmontas la acusación. Al pedir hechos concretos, obligas a quien te habla a abandonar la imprecisión. Y en la mayoría de los casos, esa persona no tiene un ejemplo real, porque la frase nació más de un impulso emocional que de un análisis objetivo. El ataque pierde solidez y la conversación avanza hacia un terreno racional. Hay un detalle fundamental que sostiene todas estas maniobras: tu tono. Debe ser sereno, limpio, libre de sarcasmo o tensión. Tu postura emocional es la de un especialista que observa un fenómeno, no la de alguien a la defensiva. En estas situaciones te conviertes en un estratega que usa la lógica y la calma como herramientas principales. No aplastas, no humillas, no ridiculizas. Simplemente rediriges la energía hasta que la otra persona se ve de frente con su propia intensidad. Al combinar estos dos primeros pasos, reflejar y desviar, logras una posición de ventaja psicológica. Drena la fuerza inicial del ataque y convierte el impulso de tu oponente en algo que se vuelve sobre sí mismo. Ahora es cuando aparece el tercer movimiento, el reenmarque. Este es el cierre estratégico que define quién queda con el control final de la interacción. Reenmarcar significa rehacer completamente el significado de lo que acaba de suceder. No aceptas la interpretación que la otra persona intentó imponer. Si el atacante buscó convertir la conversación en un conflicto, tú la redefinirás como una simple interacción informativa. Si intentó poner en duda tu nivel, lo transformarás en un intercambio casual sin mayor relevancia. Con este movimiento, retomas la narrativa por completo. Observemos el primer ejemplo. Alguien te lanza una crítica dura respecto a un trabajo. Tú ya has aplicado el silencio y luego la pregunta estratégica. Cuando él responde con vacilaciones o excusas,
porque ahora está obligado a justificarse, tú simplemente asientes, manteniendo tu serenidad. Luego dices algo como, perfecto, agradezco la aclaración, lo tomaré en cuenta, y retomas tu actividad. Lo que has hecho es reducir su ataque a un comentario que puedes procesar sin urgencia. Vinculaste su crítica no a tu valor, sino a un dato administrativo. Con eso le quitas todo el dramatismo que intentó poner sobre ti. Ya no existe la carga emocional que él quiso imponer. Has tomado el control de la conversación y la has cerrado en tus propios términos. Veamos el segundo escenario. Después de que rediriges una provocación preguntando si todo está bien, la otra persona puede responder con algo como, estoy bien, solo comentaba. De inmediato le ofreces una salida elegante, mientras mantienes el marco que tú decidiste. De acuerdo, quizás interpreté el tono de otra manera, como te decía, y continúas hablando de lo que realmente te importa. Presentas su comentario como una interrupción menor, algo sin peso. Con eso demuestras que no hay manera de mover tu equilibrio interno. El sistema completo, una secuencia refinada de 3 pasos, es la esencia del método estratégico. Primero reflejas, mostrando que ningún comentario te arranca una reacción. Luego desvías, redirigiendo la energía de la conversación hacia el origen emocional del ataque. Finalmente reenmarcas, definiendo tú mismo el significado de lo que ocurrió y cerrando la interacción desde una posición de autocontrol absoluto. Este método no busca convertirte en un combatiente verbal ni en alguien que responde con dureza. Su propósito es elevarte por encima de las confrontaciones impulsivas que desgastan a la mayoría de las personas. Es una forma de comunicar, sin decirlo explícitamente, que tu estabilidad emocional no está en venta. Quien intente provocarte aprenderá rápidamente que no obtendrá el resultado que busca y terminará evitando ese tipo de tácticas contigo en el futuro. Vivimos en entornos donde los enfrentamientos verbales son frecuentes. Hay disputas por atención, por influencia, por reconocimiento. Muchos se sumergen en estas dinámicas reaccionando desde el orgullo, y eso los deja vulnerables. Pero ahora, con este sistema de calma estratégica, te conviertes en la figura que observa desde arriba, que entiende el mapa completo y que no se deja arrastrar por impulsos ajenos. Recuerda la secuencia: reflejar, desviar y reenmarcar. Cuando la practiques de manera constante, desarrollarás una presencia emocional tan firme que cualquier intento de desestabilizarte se disolverá en el aire. Te convertirás en una figura que inspira respeto, porque tu serenidad se vuelve un escudo impenetrable. Y aquí, en este espacio, continuaremos explorando herramientas que refuerzan tu autocontrol y tu claridad mental. Cada contenido es una pieza más en tu crecimiento estratégico. Si quieres seguir elevando tu habilidad para manejar interacciones difíciles y convertirte en una persona con dominio emocional real, suscríbete y activa las notificaciones. Tu evolución comienza ahora.